Automóviles cubiertos de escarcha con ventanas congeladas, alineados en lo que parece una cola interminable que se extiende por kilómetros. Esto no es una nación del tercer mundo bajo embargo, ni una ciudad europea sin acceso al petróleo. No, esto es Rusia, la nación que posee las mayores reservas energéticas del mundo. Sin embargo, el imperio energético de Putin enfrenta actualmente lo que podría ser el momento más crítico de su existencia. Escenas similares se desarrollan en diferentes ubicaciones. En la estación Rosneft, ubicada en la calle Gubkin, en Belgrado, han pasado horas mientras la gente espera para llenar sus tanques con apenas unos pocos litros de gasolina. Aunque la mayoría de los surtidores permanecen vacíos, estas mismas escenas no solo se desarrollan a lo largo de la frontera, están ocurriendo más al interior, en las temperaturas gélidas de Krasnodar. La región de Belgorochensky ha estado sin electricidad ni agua durante 4 días consecutivos. Los hogares no pueden calentarse y la gente no puede encontrar combustible para hacer funcionar sus automóviles. Incluso con las garantías de las autoridades locales de que todo está bajo control. El caos prevalece mientras los cables yacen en las carreteras. La infraestructura se desmorona y el público expresa su descontento a través de las redes sociales. Que una superpotencia que alguna vez amenazó a Europa con cortar su suministro de gas ahora se encuentre incapaz de proporcionar gasolina a sus propios ciudadanos. Esto puede clasificarse entre las mayores ironías de la historia moderna. Estas imágenes representan meramente la punta de un iceberg que oculta un colapso mucho más grande, profundo y sistemático. A lo largo de Rusia, estaciones de gasolina que suman un total de 360 han cerrado sus puertas debido a la escasez de combustible y las disrupciones en la cadena de suministro. Los letreros de fuera de servicio exhibidos en los surtidores señalan más que simplemente el cierre de operaciones comerciales. Indican el debilitamiento del motor que impulsa el vasto imperio energético y la maquinaria de guerra de Putin. Desde Moscú hasta Crimea ocupada, las rutas logísticas que abarcan una vasta geografía han sido llevadas a su punto de quiebre. Las autoridades en Crimea instan repetidamente al público hacia la paciencia. Sin embargo, incluso las áreas que rodean Moscú están experimentando graves problemas de suministro. Esto no representa un simple contratiempo logístico o interrupción temporal. Más bien, se erige como la prueba más tangible de que el alma de la economía rusa está siendo cortada. Entonces, ¿cómo es que un país que posee tales reservas petroleras termina luchando por encontrar gasolina? La respuesta a esta pregunta requiere examinar la catástrofe financiera que subyace a este colapso físico sobre el terreno. Los números dejan claro que las colas visibles sobre el terreno no son coincidenciales, anuncian una bancarrota que se aproxima con precisión matemática. Los datos divulgados por el Ministerio de Finanzas ruso exponen la gravedad de la situación. Los ingresos del petróleo y el gas natural cayeron un 24% completo en 2025 en comparación con el año anterior. Esto se traduce en 8,5 billones de rublos, aproximadamente 18,000 millones de dólares, siendo borrados de la economía de Rusia de un solo golpe. ¿Puede esto imaginarse? Durante el periodo más costoso de la guerra, en tan solo un año, 18,000 millones de dólares que deberían haber entrado a las arcas del Estado han desaparecido por completo. Para la capacidad de Rusia de financiar gastos militares, esta pérdida representa un golpe catastrófico. Los precios del petróleo en el mercado global están cayendo mientras las políticas de tope de precios que Occidente ha impuesto drenan rápidamente el cofre de guerra de Moscú, al tiempo que los costos crecientes de producción doméstica devoran el sistema internamente. Este colapso financiero no es meramente un déficit en el presupuesto sobre el papel. El corazón de las refinerías y la red de distribución están siendo directamente impactados. Desde 2020, los ingresos presupuestarios de Rusia provenientes de su sector de petróleo y gas han alcanzado su punto más bajo. El apoyo artificial del rublo combinado con la caída de los precios globales del petróleo ha disminuido los ingresos por exportación y ha vuelto imposible mantener el sistema de subsidios domésticos.
La disminución de los ingresos fiscales se traduce en que el Estado pierde su capacidad de obligar a las compañías energéticas a vender barato en el mercado doméstico. Las compañías, en lugar de abastecer el mercado doméstico con pérdidas, prefieren recurrir a las exportaciones cuando es posible o reducir la producción por completo. Detrás de las colas en Belgrado y las 360 estaciones cerradas, yace esta ecuación económica fundamental. Hemos establecido que sin dinero, la gasolina no existe. El dinero, sin embargo, no es la única causa de la crisis. El culpable real se esconde mucho más allá de las líneas del frente, en las zonas más sensibles de Rusia, en el corazón de las refinerías. Los ataques con drones que comenzaron con el cambio estratégico de Ucrania, apuntando a la infraestructura energética rusa, han infligido daño irreparable a la industria petrolera de Rusia. Durante los últimos 2 meses, los ataques de precisión han disminuido la capacidad de procesamiento de petróleo de Rusia entre un 10% y un 17%. Lo que esto significa es que, cada día, aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo no pueden ser procesados. No pueden ser convertidos en diésel y gasolina. El petróleo crudo puede estar disponible. Miles de millones de barriles de oro negro pueden ser extraídos debajo la tierra. Pero cuando tu refinería es golpeada, cuando esas torres de destilación están dañadas, ese petróleo no puede llegar a los tanques de los vehículos. Este cuello de botella tecnológico es exactamente lo que Rusia enfrenta actualmente. Además, el daño que estos ataques han causado va más allá de simplemente extinguir incendios, representa un impasse técnico mucho más complejo. Las sanciones occidentales han hecho que reparar las refinerías dañadas sea casi una imposibilidad. Los componentes de alta tecnología que las refinerías utilizan, compresores, paneles de control, catalizadores, son predominantemente de fabricación occidental. Estas partes no pueden ser adquiridas debido a los embargos, lo que extiende la línea de tiempo de reparación durante meses, potencialmente años. Los ingenieros rusos intentan reparar las instalaciones usando partes equivalentes chinas o empleando métodos de la era soviética, pero la productividad cae mientras los costos de producción se elevan. Con la producción de las refinerías cayendo debido a cierres forzados y reparaciones no planificadas, los precios domésticos de la gasolina han subido un 10,8%, el doble de la tasa de inflación oficial. Los aumentos en los precios del diésel llegaron al 8%, dado que la inflación oficial se sitúa en 5,6%. Este aumento en los precios del combustible disminuye aún más el poder adquisitivo del pueblo ruso. Que las refinerías hayan sido reducidas a tal estado fragmentado impacta directamente las condiciones en el frente. La cuestión no es solo si el combustible existe o no, también se trata de la calidad. Las refinerías dañadas deben evitar los catalizadores modernos para mantener la producción funcionando, resultando en combustible de menor calidad con contenido elevado de azufre y puntos de congelación problemáticos. Un Lada civil podría avanzar con dificultad usando gasolina deficiente, pero los tanques T-90 o los vehículos blindados complejos, equipados con motores de precisión de varios millones de dólares, no lo tolerarán. En motores militares de alto rendimiento, el combustible de baja calidad causa obstrucción de inyectores y congelamiento de filtros, resultando en tanques que se descomponen en medio del campo de batalla, convirtiéndose en chatarra antes de que el fuego enemigo siquiera los alcance. Durante las condiciones gélidas del invierno ucraniano, un batallón de tanques funcionando con diésel de mala calidad y perdiendo movilidad representa una catástrofe estratégica. Ucrania ha inmovilizado efectivamente los tanques de Rusia. Para los generales en las líneas del frente, esta situación crea noches de insomnio. El ejército ruso ahora batalla no solo contra los drones ucranianos, sino contra el combustible contaminado de sus propias refinerías. Y naturalmente, cada crisis produce sus oportunistas. La enfermedad crónica de corrupción del ejército ruso puede estar metastatizando junto con esta escasez de combustible,
Con el combustible transformado en oro líquido, surgen alegaciones en informes de inteligencia de que oficiales de logística detrás de las líneas del frente venden combustible de depósitos militares a civiles o comerciantes del mercado negro. El diésel destinado para uso de tanques siendo desviado a otros lugares a cambio de sobornos, visto anteriormente en el ejército ruso, erosiona la cadena logística desde dentro. Los bloggers militares informan extensamente sobre este asunto. Mientras Putin cree que está maniobrando divisiones a través de mapas, el combustible para esas divisiones puede que ya haya sido vendido por canales traseros. Esto representa el punto de quiebre donde la disciplina colapsa y el instinto de supervivencia prevalece sobre el patriotismo. Para extinguir este fuego y calmar la ira pública, el Kremlin toma decisiones de pánico. Inicialmente extendieron la prohibición de exportación de gasolina hasta finales de 2025, pero esto resultó insuficiente. Posteriormente empujaron la prohibición hasta el 28 de febrero de 2026. Cuando el mayor exportador de energía del mundo anuncia: carecemos de gasolina suficiente, no venderemos al extranjero, entrega uno de los mayores golpes a la credibilidad de Rusia en el mercado global. Sin embargo, incluso las prohibiciones de exportación no pueden resolver la escasez doméstica porque el